Bueno, pues como bien han presentado, mi nombre, de lo que voy a hablar hoy es de los últimos 3 años de mi vida desarrollando The Stone of Madness. Pero este videojuego no lleva solo 3 años en desarrollo. The Stone of Madness fue una idea que nació en Teco Studios. Teco Studios, ahora contaré un poquito acerca de ello. Y cómo, después de 2 años, diría, o 2 añitos y medio, formó un acuerdo con The Game Kitchen, que es la empresa a la que yo pertenezco, para hacer el co-desarrollo juntos, ¿vale? Como creo que mucha gente de aquí a lo mejor no conoce el juego, me he permitido traer después un tráiler. Pero antes de eso, me voy a presentar un poquito yo, para que también me conozcáis. Bueno, yo llevo en el mundo del desarrollo desde 2009, entré muy jovencita después de terminar de estudiar el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones informáticas, aunque nunca he llegado a poner en práctica mi conocimiento de programación, que a día de hoy está súper obsoleto. Entré como Release Manager de aplicaciones interactivas para niños pequeños. De ahí surgieron necesidades de control de calidad porque la empresa se transformó, también empezaron a hacer juegos. Todo esto hablo en un sector mobile. La mayoría de los juegos que veis aquí son juegos mobile. Y desde los últimos 8 años soy productora. Empecé como productora ejecutiva ayudando a proyectos que estaban en producción a ser lanzados. Y los últimos 2 desarrollos que he realizado, el tercero que está en curso, ya como productora principal, gestionando pues, a todos estos departamentos de desarrollo dentro de lo que es el equipo, ¿vale? Entonces, bueno, ahora que ya tenéis el contexto de mí, no sé si va a funcionar darle al play en YouTube, lo voy a intentar, si no me vais a tener que ayudar. Sí, funciona. No sé si tiene audio. Sí. This cursed monastery devours the soul. We are 5, broken, tormented, and hunted by shadows both real and imagined. I am Alfredo Martin, a servant of God, imprisoned here against my will. I investigate hidden truths, banish darkness, and distract the unwary. Yet, even I cannot escape the fear that seeps through these walls. I am not alone in my tribulations. I have gathered my condemned brethren, each burdened with their own afflictions, to aid in our desperate flight from this cursed place. Agnes claims her power comes from eldritch knowledge. A claim I dare not believe, nor entirely doubt. Eduardo is a force that can both move mountains and deftly craft the most useful contraptions. Leonora, sharp, resourceful, and unafraid to do what others cannot. Yet, the flames of her past still haunt her. She draws attention away from her companions. Her small frame allows her to hide in places others could never reach. But the eerie sights of this place prey on her fears. Together, we endure, striving for deliverance from this madness. Bueno, pues The Stone of Madness, ¿vale? Fue el segundo juego del estudio Teco Studios, valga la redundancia, que es un pequeñito estudio de Teruel. Ellos ya habían lanzado su videojuego Candle, un videojuego que, como podéis ver, no tiene nada que ver con The Stone of Madness, son plataformas de puzzle, más al estilo de historia interactiva. La mayor parte del equipo de Teco Studios, de hecho, tiene un perfil creativo, casi todos son artistas, y se lanzaron a esta aventura como su segundo título, ¿vale? Las ideas que inspiraron a este desarrollo
se acercaba mucho a lo que en The Game Kitchen solemos hacer, ¿vale? No sé si conocéis a The Game Kitchen. The Game Kitchen, la obra magna del estudio es Blasphemous, que también es pues, un videojuego con alta inspiración en la historia de España y en nuestras culturas, todo con un giro para que todo sea más tétrico y tal. Y si os fijáis, bueno, pues la inspiración de Tecu Studios para afrontar The Stone of Madness era muy similar. Ellos lo que querían era pues, ambientar su juego en la España del siglo XVIII, cuando todavía estaba la Adquisición española, en los monasterios que en esa época, esto es un dato histórico, se reconvirtieron para también dar asilo a enfermos mentales. Entonces, pues, bueno, toda la exploración visual que hicieron fue básicamente cogían las obras de Goya y decían cómo podemos intentar nutrirnos de ellas para que también se implementen en nuestro videojuego, y pues toda la riqueza cultural que tenemos aquí en España, ¿no? Que conservamos muchos monasterios, precisamente aquí tenéis también un montón en Valladolid preciosos, y bueno, y se lanzaron a la aventura, ¿vale? Ellos encontraron la ayuda para financiar el proyecto con un tándem entre Merge, que es un publisher, y el Fondo de Inversión Europea Redes. La mayor parte de la financiación la aportaba a Redes, y Merge, digamos que se llevaba lo que viene siendo la asunción de los costes de la publicación, ¿vale? Cuando consiguieron este acuerdo, directamente se fueron a Gamescom. Que bueno, Gamescom, para quien no lo conozca, es un evento masivo de tanto anuncios a la hora de nuevos lanzamientos de videojuegos, como si perteneces a la industria de búsqueda de financiación, de hacer contactos, diría que es la más grande de Europa. Y se anunciaron allí, ¿vale? O sea, el impacto mediático fue potente, ¿vale? Como veis en el título de la diapositiva, un poco spoiler, fue la versión 1 de la búsqueda de la financiación. Y bueno, y si os fijáis, se anunció en 2020, ¿vale? El equipo llevaba escasos meses desarrollando el juego y ya se había anunciado. Eso, a día de hoy, es un aprendizaje, ¿vale? Por favor, si tenéis algún producto y tenéis que compartirlo con los medios, garantizar que el producto puede llegar a término, porque si no, después es un dolor. Aquí he marcado la primera caída del proyecto de Stone of Madness. Yo no estuve todavía implicada en el desarrollo, en esta primera caída, pero os la cuento porque, bueno, es interesante y se extraen muchas conclusiones de aquí. El desarrollo era muy ambicioso, ¿vale? Si habéis visto en el tráiler, hay un montón de mecánicas, cada una correlaciona con todas las demás. Es un juego de estrategia en tiempo real, por lo tanto tiene todo el carácter ambicioso, ¿no? de tener mecánicas funcionando en simultáneo. Y encima era un equipo muy pequeñito. Tecu Studios eran 5 personas y solo había un programador, ¿vale? Era el primer juego de este género que hacía el estudio, porque si recordáis, el primero era Candle, y Candle era un juego de plataforma, de puzzle. Y claro, cuando consiguieron el acuerdo de publicación con Merge, entró el roadmap de publicación, ¿vale? Antes no tenían roadmap. Entonces, las primeras entregas sí que llegaron a término, pero tengo entendido que llegó un punto en el que tuvieron que empezar a hacer hacks para poder llegar a las entregas y cada vez se les hacía más cuesta arriba. Entonces, eso inevitablemente construyó un proyecto que no era escalable. Y no solo no era escalable, sino que las mismas prisas también les hicieron obviar el hacer pruebas de gameplay con un usuario. Eso es muy importante en cualquier desarrollo, en videojuegos muy importante, porque al final tu público tiene que disfrutar de la experiencia. No, sabes que el componente de que sea divertido es crucial. Entonces, bueno, pues Tecu Studios tuvo una dura conversación con el publisher y, por suerte, ambos llegaron a un acuerdo, rompieron el contrato de publicación. Tecu recuperó los derechos y entonces dijeron, vale, tenemos que revertir esto como sea, porque todo
el equipo de TQ dependía de este proyecto. Y ahí es donde voy a sacar a colación un problema que creo que nos sucede a toda la industria. 10 minutos nada más, madre mía. No me va a dar tiempo. Voy a intentarlo. Básicamente, tú en desarrollo de videojuegos, si no tienes una demo jugable, nadie te la va a financiar. Pero ¿cómo financias esa demo jugable? ¡Ah, surprise! Así que, bueno, ellos, por suerte, conocieron a Mauricio García, que es el CEO de The Game Kitchen. Justo coincidió en 2021 que, tras el lanzamiento de Blasphemous 1, estaba The Game Kitchen en vacas gordas y decidió invertir en adquirir esta IP, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí ya sí entro yo en acción, ¿vale? Que me contrataron cuando justo se incorporó el proyecto de TQ Studios a la cartera. Entonces, bueno, las condiciones eran básicamente que The Game Kitchen compraba los derechos de la IP, contrataba a TQ Studios, ¿vale? Que eso es súper positivo, a cambio de cederles después pues, un porcentaje de royalties a posteriori de la recuperación. Pero claro, ahora quedaba el marrón de arreglar un juego, ¿vale? Entonces tuvimos que, digamos, sentarnos en la mesa de pensar y decir, vale, ¿cómo podemos revertir esto? Vale, el objetivo principal ya lo he mencionado antes. Sin una demo nadie te lo va a financiar. Entonces el objetivo era, claro, tenemos que conseguir una demo, ¿vale? Entonces The Game Kitchen puso a personal cualificado para ampliar los recursos del equipo. Hicimos, digamos, una sesión de gameplay muy extensa para sacar conclusiones, se revisó el GDD entero y se empezaron a replantear cosas. Pero la más crucial es que toda la base técnica se tuvo que reemplazar y volver a empezar de cero. Entonces, bueno, aquí he puesto algunas medidas que hicimos, pero por acelerar un poquito las leéis. Una vez tuvimos la demo disponible para compartir con los publishers, volvimos a Gamescom, ¿vale? Esta vez con el codename de Project Asylum para que no lo relacionasen con The Stone of Madness, que ya había sido anunciado, aunque luego nos hemos quedado con el mismo nombre. Después de una ronda de búsqueda de nombre, nos hemos quedado con el mismo. Se expuso a 24 publishers, lo cual fue devastador para mí en persona, porque estaba cerrando la preproducción y a la vez buscando financiación, pero lo conseguimos. Firmamos en marzo del 2023, justo antes de toda la oleada de los despidos masivos que había en la industria del videojuego, así que tuvimos mucha suerte. Y firmamos con Trigger Present, que es una empresa que también desarrolla, ellos a lo mejor suenan por el Killing Floor o el Magneter, y también tienen una línea de distribución. Y aquí llegó la segunda caída, ¿vale? Ya llevábamos 2 años desarrollando en The Game Kitchen la segunda versión de The Stone of Madness. Y claro, el equipo en general tenía unas aspiraciones muy grandes, ¿vale? El juego era muy extenso. Además de que, lo mismo que les pasó cuando entraron en Merge, nosotros también teníamos otro roadmap, teníamos una serie de batallas nuevas con las que lidiar después de haber hecho la base técnica al completo y claro, teníamos que priorizar para no volver otra vez a perder al segundo publisher. Pero ¿qué pasa? Que sentíamos que el juego no era todavía lo divertido que nosotros queríamos y necesitábamos que fuera. Entonces aquí hubo, digamos, una cámara dentro de The Game Kitchen, los perfiles más seniors que tienen más criterio en el estudio, se sentaron a debatir qué hacemos con este proyecto. ¿Lo cancelamos? ¿Dejamos que nos deje llevar la bola de nieve? Porque así tal como está ahora mismo no puede salir, ¿vale? Esto es que estoy simplificando mucho los problemas, ¿vale? Pero básicamente es que nosotros hayamos validado el core gameplay a corto plazo, no a largo plazo. Y es un juego de estrategia. Entonces, a medida que vas metiendo más mecánica y que todas se van relacionando entre sí, el juego se hace muy complejo. Y encima no era fácil de explicar a un jugador nuevo cómo jugar. Entonces, se tomó una dura decisión, pero todos veíamos que era lo más sensato. Teníamos que volver a preproducción. Era una vuelta a preproducción corta, ¿vale? Nos dimos 6 meses y si en esos 6 meses no éramos capaces de revertir la situación, entonces se cancelaba el proyecto. El publisher lo aceptó, entre otras cosas porque no pagó nada, lo pagó todo The Game Kitchen.
lo que supuso, pues, obviamente, dilatar la fecha del lanzamiento del juego. ¿Qué hizo The Game Kitchen aquí? Pues la decisión de aumentar recursos. O sea, no solo se aumentó el tiempo, sino que además casi duplicamos el equipo, ¿vale? Algo que era necesario, pero por no seguir aumentando costes, pues la primera fase de desarrollo pues, se dio con un equipo pequeñito. No eran las 5 personas de Teku, pero éramos 8 o 10. Acabamos siendo entre 13 y 15. Aún así, recortamos muchísimo, ¿vale? Decidimos invertir el tiempo, en vez de hacer una tercera campaña, porque este juego va por campaña, decidimos que la tercera campaña se iba a convertir en una mini campaña que actuase como prólogo, lo cual nos vino de puta madre, porque después cogimos ese mismo prólogo, hicimos ¡plup! Ya tenemos demo. Y con esa misma demo organizamos una sesión de prueba y la llamamos la prueba definitiva, ¿no? 20 personas ajenas al estudio, de hecho eran una serie de testers subcontratados por Tripwire que nos daban feedback, ¿vale? Entonces eran totalmente imparciales al proyecto y funcionó. Eso nos llevó a Gamescom del 2024, ya la tercera vez que vamos a Gamescom, esta vez a Next Fest, que para quien no lo conozca es un evento de bastante renombre dentro de la comunidad gamer, en la que nuevos juegos se anuncian. El tráiler que habéis visto es el tráiler expandido de lanzamiento. Hicimos una versión un poquito más reducida y empezamos a coleccionar wishlist. Se abrió ya la página de Steam, fuimos a Seattle, al PAX West, y también lo estuvo jugando la gente allí en directo. Eso lo llevó todo Tripwire como publisher y bueno, se vinieron bastante contentos. El juego salió el 28 de enero del 2025 y bueno, ahora os compartiré algunas series de conclusiones, ¿vale? La nota de media que tenemos en IG en España es un 8. Ganamos también el premio en el New York Game Awards, que yo hasta ese momento no sabía qué premio era, pero bueno, estábamos súper contentos con cómo por fin el juego estaba reaccionando. Pero ¿qué pasa? El elefante en la habitación. Esta captura la saqué hace menos de 4 días, ¿vale? Tenemos 180 reviews en Steam. El juego, pese a que tiene muy buenas reviews de los medios que han cubierto el lanzamiento del juego, no está llegando a la gente que está interesada en los juegos de estrategia en tiempo real. Y no será porque no hay marketing, simplemente que el marketing o ha sido redirigido a otro tipo de cuestiones, o es que de verdad no hay nicho, o no lo sabemos, ¿vale? No hay un claro determinante para estos casos. También algo que hemos observado es que hay una tendencia a que si el juego no está rebajado, no se compra, porque todo el mundo da por hecho que el juego se va a rebajar. Este juego, además, no es que sea súper caro, estaba a 29,99, pero si lo comparas con otros juegos, que también cuestan $30 en este caso, pues a lo mejor dicen, si es un juego indie, seguro que ha costado poco. No, amigos, es que las plataformas se llevan el 30%, luego el publisher se lleva la mitad y tú no ves un duro hasta que no se recupera. Bueno, nosotros sí vemos, pero porque tenemos un acuerdo distinto, pero la norma es esa. Entonces, bueno, eso sumado a que es un juego que intencionadamente intentamos no guiar y no dar de la mano al jugador porque no creemos que el público objetivo necesite eso, sino que creemos que es un público más maduro, más adulto y que no quiere estar bombardeado todo el tiempo con notificaciones y tal, pues puede dar la sensación de que te pierdes al principio. De hecho, era uno de los miedos que teníamos cuando tuvimos que volver a preproducción y creamos el prólogo, fue precisamente para esto. También otra cosa que creo que nos afectó, y eso bueno, es una realidad porque siguen saliendo, es que cuando lanzamos el juego tuvo algunos errores. O sea, eso es normal y además no somos una empresa que se dedique exclusivamente al testing, somos desarrolladores. Aunque lanzáramos parches y estuvimos parchando el juego los 3 siguientes meses, esos comentarios siguen ahí. Entonces, inevitablemente, si tienes pocas reviews y las que hay, algunos comentan bugs, pues puede que frene a nuevos posibles compradores. Entonces, bueno, la actualidad del proyecto es que nadie ha recuperado aún la inversión, ¿vale? Ni The Game Kitchen, porque The Game Kitchen al final hizo una inversión para comprar The Stone of Madness y que TQ pudiera quitarse esa deuda, ¿no? Que por cierto no lo he mencionado, pero TQ devolvió la ayuda de redes, obviamente, porque su situación haya cambiado. Igual que Tripwire. Tripwire financió el producto desde la Vertical Slice hasta el lanzamiento y los parches de actualización.
Aún así, algo positivo es que, bueno, en The Game Kitchen no ha habido ningún despido, ¿vale? Todo el tiempo que hemos estado esperando a ver si el juego remontara, estuvimos haciendo otra serie de proyectos internos de The Game Kitchen y ahora todos seguimos juntos. Por lo tanto, yo estoy súper agradecida y además que creo que es algo que pocas empresas piensan, ¿vale? Tras un juego que ha tenido tantos trompicones como ha sido The Stone of Madness, que el juego se haya podido lanzar es un éxito. O sea, es el máximo. Ahora que tienes un equipo engrasado, un equipo que funciona, que ya sabe qué errores no cometer porque ha aprendido, ahora lo vas a disolver, no tiene sentido. Acabas de perder una inversión por 2, porque te acabas de quitar el talento que ya funciona. Entonces, pues eso es de súper agradecer. Por desgracia, en Tripwire yo desconozco los motivos, pero sí sé que ha habido despido y de hecho ha afectado mínimo a 4 compañeros de los que trabajaban con nosotros en el equipo de marketing. Entonces, bueno, la actualidad es que Teco Studios se disolvió, no recuerdo bien si fue en marzo, creo que fue marzo, principios de abril, después de 14 años y de haber lanzado 2 juegos y ahora todos son parte de la plantilla de The Game Kitchen. Y esto es un bonus track, yo sé que no me da tiempo, me vaya a disculpar, pero bueno, ya lo cuento porque son buenas noticias. The Stone of Madness estamos haciendo en colaboración con Eric de Leyendas y Videojuegos, que tienen una empresa que se llama Undigital, con Carlos, un juego de mesa. Salió la página en GamesFound, se pausó, pero se va a volver a reabrir. Y a la vez también estamos sacando la edición en físico con Limited Run. Y ya estaría, no sé si hay tiempo para preguntas. ¿O sí? Vale. Aplauso. Muchas gracias, Ana. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Hola, buenas. Mira, tengo un sobrino que quiere estudiar una carrera de informática dedicado exclusivamente a videojuegos. Y bueno, yo tengo... La pregunta sería, ¿cómo ves la industria del videojuego en España? Uf. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ha habido un boom masivo de bootcamps, masters, entonces... Esta es mi opinión, ¿vale? Creo que hay demasiados estudiantes y muy pocas empresas para acogerlos. A nosotros nos llegan masivamente currículums de profesores diciendo, tengo estos 30 estudiantes, dales práctica. Y yo, si nosotros cada vez que ampliamos equipo, o sea, esto ya lo han mencionado antes varios, cuando tú aumentas plantilla, tienes que atender ese aumento de plantilla. Siendo un equipo pequeñito, o sea, el equipo de The Stone of Madness, ya os lo he comentado, éramos entre 13 y 15. Si tú metes a 15 estudiantes en prácticas, ¿quién los mentoriza? O trabajas o mentorizas. Es muy duro. Sí es cierto que cada vez hay una corriente más acuciante de fomentar el financiar a proyectos en modo incubación, ¿vale? Suelen ser equipos que terminan de estudiar, no tienen dónde hacer las prácticas y ellos mismos deciden juntarse y hacer su propio proyecto y que eso actúe como sus prácticas extracurriculares. Pero la verdad es que eso es muy triste, porque tú al final lo que estás buscando es un referente en la industria para terminar tus estudios con alguien profesional que te guíe y que eso sea tu práctica y lo que a mí me parece... Pero no quiero desilusionar. Perdón. Como persona que mentoriza a muchísimos juniors, por estadística le diría que le diera una vuelta. Ana, pregunta, porque entiendo que el fracaso principal del juego es que no ha llegado al público objetivo. ¿Cómo se gestiona esto antes? Es decir, ¿cómo decidís que ese juego tiene sentido y que ese juego se va a vender o que ese juego va a tener un retorno suficiente? Porque entiendo que la parte de la idea es la más compleja y que valoráis que eso tenga una viabilidad.
Sí, a ver, hay distintas formas de medirlo y de métricas en las que tú te puedes basar. Realmente nadie tiene la varita de la verdad, ¿vale? Eso es muy complicado. Lo que hoy está de moda, tú lo empiezas a desarrollar y cuando lo acabas ya no está de moda. Entonces, cualquier estudio que tú hagas tiene que ser fundado en una hipótesis, eso es inevitable. Sí es cierto que, al menos en móvil, ¿vale? Hablo en móvil porque realmente la industria es la que más se suele ejecutar este tipo de acciones que te he mencionado. Suelen hacer campañas simulando que el juego ya ha sido lanzado para ver el ratio de interés que hay al final en el click-touch rate. Eso en PC es un poco más complicado de hacer porque la fanbase que hay detrás de un juego de PC y consola suele tomarse eso como que el juego ya efectivamente ha sido lanzado y es más difícil después justificar que no ha sido lanzado, sobre todo si hay un nombre, te tienes que inventar una sociedad o cambiarle después el nombre, ¿vale? Si lo que quieres es testar si las mecánicas son divertidas o no. Al final tú lo que tiendes es a, pues por un lado, en el caso de The Game Kitchen, ¿no? ¿Cuál es el expertise de la empresa? Pues en nuestro caso el pixel art, ¿vale? Este juego es 2D HD con animaciones en rotoscopia, no tiene nada que ver con el resto de juegos que hace el estudio, pero tú acabas haciendo un segmento, ¿no? A dónde puedo llegar y cuáles son los últimos títulos lanzados que han tenido éxito. Y haces como un breve estudio, ¿no? Pues esta plantilla se compone de un estudio II, que son a lo mejor pues 50 personas. Haces tus cálculos, a ver cuánto más o menos les ha podido costar, si se han pegado 3 años desarrollando y si tú tienes el capital económico para poderlo afrontar o no, porque al final inevitablemente todo esto es cuestión de pasta. Si quieres publicarlo por ti mismo, si quieres buscar una financiación en un externo, a lo mejor tienes ya un publisher en el radar, rollo Devolver o Raw Fury, y dices, vale, pues que yo voy a hacer una demo porque quiero publicar con Raw Fury porque sé que son unos cracks y que me lo van a publicar y que el juego lo va a petar. Al final acabas amoldándote un poco tanto a la tendencia, a tus recursos, al dinero, es un híbrido. Pero lo que hoy lo peta, coño, cuando salió el Fortnite o anda que no han salido réplicas y copias. ¿Cuántos han comido los mocos? ¿Cuántos han tenido que cerrar? Porque lo que está de moda hoy no te garantiza que esté en 3 años, que es lo que tú vas a tardar, mínimo, en poderlo sacar. Espero haber resuelto tu pregunta. Bueno, ¿Ya no? Muchísimas gracias, Ana. Un aplauso para ella.